Y bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, que a eso venimos, amén. Y no voy a tomar mucho tiempo, siempre le prometo al pastor que en media hora terminamos y nos vamos, para que no se enfríe eso, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de este día. Pero ¿viene usted dispuesto para meditar en la palabra de Dios? ¿Trae su Biblia? Amén. Padre, te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, que tú, Señor, nos enseñes, como dice tu palabra, que es lo que hace en nosotros. Tu palabra, Señor, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirnos, Señor. Y que hoy este libro sagrado, que es la palabra de Dios, inspirada divinamente, la máxima autoridad espiritual en nuestras vidas, que sea, Señor, para nosotros de bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Quisiera tomar un tiempo para que meditemos en lo importante que es ser tocados por nuestro Señor. Hemos estado en un momento de tiempo de adoración muy excelente, muy hermoso. Y en los tiempos de alabanza nos regocijamos y alabamos a nuestro Dios con toda nuestra alegría, con todo nuestro gozo. Pero en los momentos de adoración como que se apacigua un poquito el mover humano y empieza el mover de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es en los momentos de adoración donde el Padre toca nuestras vidas, donde el Señor ministra nuestro corazón, donde el Señor puede sanar incluso a alguien, donde el Señor puede ministrar un corazón que viene con tristeza, con dolor, con angustia. Y hoy estamos aquí porque buscamos primeramente exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para que Él toque nuestra vida. ¿Le gustaría recibir un toque aparte del que ya ha recibido, un toque más, que tengamos ese anhelo de que Él toque nuestra vida? Y que nosotros tengamos también el anhelo de tocarle a Él, porque Él nos toca y nosotros también podemos buscarle tocar. Yo no sé si usted se sabe aquella canción de hace mucho tiempo. Siempre no le pido a los muchachos que me ayuden porque ellos son de menudo, de Parchís para acá, yo soy de Menudo para atrás, y no se saben algunos himnos. Y le pedí si me dejaba la guitarra, y con el permiso del pastor, que no se lo he pedido, pero le pido permiso al pastor para tocar una canción. A ver si me acuerdo también, porque como ya también soy de Parchís para allá, a veces no sé cómo está. ¿Podrías darme un poquito de guitarra aquí en el monitor? Y esta canción habla de tocar a Cristo. Dice: yo anhelo tocar a Cristo cuando Él pase por aquí, y así tocaré a la gente y sabrán que toqué a Jesús. Con mi mano extendida yo tocaré a mi Jesús, y así tocaré a la gente y sabrán que toqué a Jesús. Esa canción la cantaba mi mamá, y a mi mamá se la enseñó su mamá, y a su mamá se la enseñó la abuelita de mi mamá. Así que está muy viejita, pero tiene un mensaje muy poderoso. Amén. Con mi mano extendida yo tocaré a mi Jesús, y así tocaré a la gente y sabrá
que toqué a Jesús. Viene a mi mente varios que me sé, pero como no vine preparado, no voy a continuar. Uno de estos días haremos un concierto para todos los viejitos que quieran escuchar esas canciones. Pero Marcos capítulo 1, versículo 40, habla acerca de un hombre que se acercó a Cristo, un hombre con un problema muy fuerte. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia con problemas fuertes. Es más, cuando nos acercamos a Dios fue porque teníamos un grave problema, ¿cierto o no? Estábamos enfermos o podíamos estar en problemas judiciales, de drogas, en la familia, etc. Infinidad de cosas malas que nos habían sucedido. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto del evangelio? Es que cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vengo a Cristo, no importa cómo vengamos, Él nos recibe. Y aquí tenemos el caso de un hombre leproso. Dice la escritura, versículo 40 del capítulo 1 de Marcos: un hombre con lepra se acercó y mira lo que hizo. Se arrodilló ante Jesús. ¿Sabes cuándo el Señor te va a tocar? Cuando te humilles en Él, cuando me humille ante Él, cuando reconozca mi necesidad. Un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Él estaba enfermo, era un leproso. Y el leproso le dice: Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Y fíjate lo que sucede aquí, la necesidad del ser humano, la necesidad de este hombre ante un Cristo amoroso y misericordioso. Porque el versículo siguiente, 41, dice que movido a compasión o movido a misericordia, Jesús extendió la mano y lo tocó. Y dijo lo siguiente: sí quiero, porque él le preguntó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo contesta con acción y con palabra. Le dice, le extiende su mano y le dice: sí quiero. Y dice la escritura que lo tocó. Y en ese momento quedó totalmente sano de esta lepra. La importancia de este toque de Cristo en este hombre, tan importante que versículos más adelante lo podemos ver cómo él testifica de lo que sucedió cuando Cristo lo tocó. ¿Qué ha sucedido después de que Cristo te tocó? ¿Cómo ha estado tu vida? Llegaste quizá leproso. La lepra también es tipo del pecado, de la maldad, de la iniquidad del hombre en este tiempo. Pero llegamos leprosos a Cristo. Y Cristo en su amor y misericordia tocó nuestra vida y nos dijo: sí quiero. Dios siempre quiere. Dios quiere que nosotros seamos libres de ese pecado, de esa maldad, de esa carga que nos asediaba. Y cuando corrimos a Él, nos postramos, nos humillamos y le dijimos: Señor, si tú existes. ¿Cuántos de los de aquí no dijeron: Señor, si en verdad existe como me han dicho, ayúdame? Y el Señor te ayudó. Y hoy estás aquí levantando manos santas al Señor porque quieres seguirle tocando, porque Él un día te tocó y transformó tu vida como lo hizo con este hombre leproso. ¿Qué importancia tiene el toque en estos días? Hoy nos movemos y diariamente tenemos que andar tocando cosas. Usted tocó a lo mejor su teléfono ahorita para abrir el versículo de Marcos capítulo 1. Lo tocó, su control remoto ahí, su pantalla en su computadora quizás es de toque, el microondas, todas las cosas se arreglan con un toque. Hoy todo es touch. Y ¿sabe qué? Esto no es nuevo, Cristo lo inventó. Cristo lo hizo. El primer touch que Él hizo fue con este leproso. Lo tochó, ¿verdad? Lo tocó. Y ahora nos damos cuenta lo importante que es ese contacto físico. En la familia se aconseja que toquemos a nuestros hijos, que lo abraces, que lo mimes, que lo acaricies. E incluso desde que nace el bebé se procura que tenga un contacto físico con su mamá para crear ese
apego. Y también ahora los padres, en esta modernidad, los padres también llegan en el momento después de que nació el pequeño o la pequeña, y también los cargan para que tengan contacto con ellos y se apeguen. Esto es el contacto físico. Creamos un vínculo con aquello que nos toca, y aun cuando crecimos, que ya somos viejones, ya maduramos, dejamos de ser ese bebé, pero crecimos, maduramos, necesitamos ser tocados. Necesitamos esa palmadita en el hombro, ¿cierto? No, porque tú ves al hombre bigotón y todo el asunto y recio, cara de león, pero si tú no le das ese mujer, si tú le dices, viejo, qué bárbaro, ahora sí te la volaste, ese viejón como quiera necesita ese toque. Aleluya, con una mujer que entendió con eso me doy por bendecido. Lo mismo con la mujer, cuando tú tocas a esa dama, iba así, porque nosotros somos cara de león, iba así, y esa fiera, pero no. Cuando tocamos a esa bella dama que nos tocó como compañera, le decimos, mi amor, gracias por el arroz, te quedó especial. Gracias por esa sopa. Después se descubre que es marucha, pero le quedó bien. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por la ropa que siempre, que no le falta un botón, ¿verdad? Le falta un botón, matrimonios. Gracias por todo lo que haces. Y cuando tocamos a nuestros hijos, cuando tocamos a nuestros amigos, cuando te saludo, hace rato saludé a Sammy, casi me saca un pulmón, ¿verdad? Porque somos hombres, pero necesitamos ese toque de amor. Cuando nosotros llevamos a cabo ese acto, ese contacto físico, ¿sabe qué sucede? Sucede algo incluso en nuestro cuerpo físico. Según los especialistas, el contacto físico aumenta los niveles de oxitocina. Eso está bien interesante. Y también tiene efectos positivos sobre la sensación de estar bien. O sea, te causa un bienestar. Incluso dice que cuando alguien te toca, se crea ese aumento en la oxitocina y disminuye el dolor. También bajan los niveles de estrés y de ansiedad. Mejora la capacidad de aprendizaje, la memoria, y disminuye el apetito. Ahí sí no me abrace tanto. Se dice que causa efectos en nuestro organismo, físicamente hablando, en lo emocional también, y en lo espiritual de la misma manera. Por eso la gente se acercaba para que Cristo los tocara. Este hombre leproso, dice la escritura, que se acercó y le tocó, y movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, sé limpio, sé sano. ¿Sabe usted? Cristo nos quiere tocar todos los días. Si quiero. Pero ¿por qué muchas veces pasamos esos momentos como de soledad, como de tristeza, como que nadie me ha tocado hoy? Nadie me ha dicho que me quiere, nadie me ha dado un aplauso, nadie me ha dado Sucede. Pero el hombre leproso, este hombre que tenía una necesidad, él fue a Jesús. Se humilló, se arrodilló ante él y dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó. Mueve la compasión de Jesús, mueve su mano. Tu acción tendrá una reacción en Cristo. Jesús quiere tocarte, todos los días quiere tocarte. Dice la Biblia que al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Qué hizo Jesús por ti cuando te tocó? Te sanó. Testifica. Ahora la historia de este hombre ha cambiado con el toque de Jesús. Porque el tener lepra era ser excluido de la sociedad, era vivir aparte, era no tocarlo, era no estar con nadie, no tener ese contacto. Haz de cuenta en la cuarentena, que nos dijeron no toques a nadie. Así este hombre estaba aislado, pero cuando Cristo lo toca y queda sano, lo que está sucediendo, está restaurando su posición como persona, dándole una dignidad la cual le correspondía. Ahora la historia de este hombre totalmente va a cambiar, porque cuando Jesús cura, este leproso le restablece a su nueva dignidad de ser humano que la sociedad le había negado. Es por eso que el sacerdote le dice, mira,
no se lo cuentes a nadie. Aquí está usando el Señor la psicología inversa, ¿no? No se lo cuentes a nadie. Cuando tú le dices, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, ya tenemos ganas de que nos lo cuente para contárselo a los demás. Y el Señor le está diciendo, no se lo cuentes a nadie. Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine y lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. El Señor te tocó y te quitó a este hombre le quitó lo leproso. ¿A ti qué te quitó? Quizá lo mal hablado. De 10 palabras que hablabas, 11 eran malas. Quizá te quitó lo mal pensado, lo ventajoso. Quizá te quitó lo chismoso, lo mujeriego, lo hablador. Era Gabino Barreda. Y el Señor te tocó y te quitó todo eso. ¿Sabe qué? Lo hizo para que seas testimonio público de que has quedado limpio. Ve con el sacerdote, le dijo el Señor Jesús, para que certifique que tú estás limpio. ¿Sabe qué? Los sacerdotes lo único que podían hacer era certificar, pero no sanar. Pero Jesús, al tocar, sana. El hombre hizo correr la voz, dice el versículo, proclamando a todos lo que había sucedido. Y como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad y tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. El testimonio de un hombre que fue tocado por Jesús. ¿Te ha tocado el Señor? Testifica. La gratitud del bendecido siempre será manifestada a través del testimonio. Háblale a tu vecino, a tu compañero de trabajo, al que va contigo en ese viaje, que de casualidad tú dices, se me atravesó en el camino. El Señor está dándote una oportunidad para que testifiques, para que yo testifique. Y fíjate, ¿qué hizo Cristo en ti y en mí? Cuando nos tocó, nos transformó totalmente y nos da la oportunidad de que ahora testifiquemos que el Señor hizo el milagro en nosotros. Ese Cristo que tocó este leproso, tocó nuestra vida. El poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Por eso cuando Él tocaba a las personas, las tocaban, las que eran tocadas eran transformadas. La Escritura me dice en Lucas 6:19, todos trataban de tocarlo porque de Él salía poder sanador, y lo sanó a todos. Cuando Él nos toca, nos sana, pero cuando nosotros le tocamos, también transforma nuestra vida. Y sobre esto quiero que meditemos. ¿Qué tanto anhelas tocar a Cristo? Cuando Él pase, cuando Él se presente, cuando Él se mueva. ¿Qué tanto le anhelas en ese momento cuando Alancito dice, hey, se siente la gloria de Dios y nos manifiesta que algo está pasando? Es el momento donde anhelemos, debemos anhelar con vehemencia tocar a Cristo. Pero ¿qué sucede? A veces suena el teléfono, ¿no? Y contestamos la llamada o el mensaje. Vemos el mensaje de WhatsApp que lleve las tortillas cuando salga de la iglesia, y nos desconectamos totalmente. O dan esas ganas diabólicas de ir al baño, ¿no? Aleluya. O no falta el que te pregunta algo al lado tuyo y tú quieres tocar a Jesús, pero él te pregunta, oye hermano, ¿qué dijo Alancito? No le entendí, que le suban. Todos trataban de tocar a Jesús porque de Él salía poder sanador y lo sanó a todos. ¿Por qué todos querían tocar a Jesús? Porque un toque de Él trae bendición, trae sanidad, trae cambio de vida, trae un resultado positivo en nosotros. Fíjate lo que dice unos versículos, la razón por la cual querían tocarle, porque un toque de Él trae sanidad. En Mateo capítulo 14, 34 y 35 dice que terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a Él todos los que estaban enfermos. Versículo 36 dice, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban como sanos, curados. ¿Quiénes? Los que tocaban
el borde de su manto. Le rogaba, dice, que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo hacían quedaban totalmente sanos. Multitudes seguían a Jesús y todos querían tocarle, rogándole: Señor, permítenos tocarte, queremos tocarte, porque dice la Escritura que donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban el borde del manto de Jesús quedaban sanos. ¿Por qué querían tocar a Jesús? Porque un toque de Jesús quita la aflicción, quita el dolor, quita la tristeza. ¿Qué te aflige, amado hermano? ¿Qué te aflige, amada hermana? La Biblia dice en Marcos 3:10: porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. La aflicción se va cuando tocas a Cristo. Podemos imaginarnos a gente que estaba afligida por diferentes situaciones, pero sabían que Jesús estaría en su ciudad, y buscaron la forma de encontrarse con Jesús y poderle por lo menos tocar el borde de su manto. En la Biblia podemos ver multitudes que seguían a Jesús. ¿Y sabe por qué lo seguían? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Él mismo lo dijo en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Por eso la gente quería tocarlo. Por eso venían a él. Era su esperanza, su oportunidad de cambio. Quizá era la última posibilidad que tenía alguien. Voy a ir, ya esto es lo último que voy a hacer para solucionar mi problema. Voy a buscar tocar el borde del manto de Jesús. Y la Biblia me enseña que a muchos sanó de manera milagrosa, por el toque milagroso que ellos llevaban a cabo al borde de su manto. Pero el milagro mayor, mis amados hermanos, no solamente es una sanidad del cuerpo físico, sino una sanidad del alma, que fueran transformados de una manera interior. Porque hay una lepra que se llama pecado, y esa enfermedad es muerte. Dice la Escritura, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, cuando tocas a Jesús, es vida, y vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Cuando Él es tocado, cambia la vida de aquel que le toca. Cuando Él nos toca, somos transformados. Cuando nosotros le buscamos, necesitamos el toque del Señor, pero nosotros damos el paso. ¿Sabe qué? El Señor siempre responderá con misericordia, con amor. Cuando Él me toca, me bendice. Es más, el toque de Él es bendición para mí y para mis generaciones. La Escritura me dice en Marcos 10:13 que cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Bien felices, regañaron a los papás por andar molestando a Jesús. Pero Jesús les dijo: hey, dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tocó a aquellos niños y los bendijo. ¿Qué importancia es, padre de familia, muchachos y muchachas, que traen a sus bebés a la iglesia? Y los traen, a veces aquí los dejan, tenemos guardería y usted lo puede llevar también, pero a veces lo tienen aquí, a los pequeños. ¿Y sabe qué? Esto no es tiempo perdido, es inversión, porque están siendo tocados por la presencia de Dios en este lugar. Así que traiga a su niño. Ese niño, fíjate, a veces se molesta el papá cuando el niño le dice: papá, llévame a la iglesia, llévame a la escuelita dominical. Todos los domingos tengo que llevar, muchacho, un domingo al mes está bien. No, él quiere venir todos los domingos a colorear, a tener una clase, a convivir con sus amigos, a rodarse en nuestra rampa. Esa rampa está santificada, todo niño tiene que rodarse ahí, y al rodarse queda marcado.
el Espíritu Santo se mueve en este lugar y el niño, a pesar de que usted dice, pues él no entiende, no, pero estás exponiéndose a una radiación espiritual. Está siendo afectado. Yo le he platicado cómo desde pequeño mi mamá me acostaba debajo de la banca y ahí, sin entender yo muchas cosas, pero estaba siendo expuesto al mover del Espíritu Santo. Y vean qué guapo quedé. Por eso no se moleste cuando su niño o su niña le dice, papi, vamos a ir a la iglesia hoy. Está bueno, hombre, vámonos. Tráigalo antes de las 11 porque a las 11 cierran allá. Pero ¿sabe qué? Traerlo es tiempo de calidad. Yo recuerdo que mis hijos eran medios huraños y no se querían quedar en la escuela dominical. Pero mi esposa los llevaba y se hizo maestra. Tuvo que quedarse ahí y ser maestra para que el niño también estuviera. Y he oído testimonios de hermanas que han hecho lo mismo. ¿Sabe qué? Felicidades. Está usted invirtiendo en su generación, está exponiendo a su bebé, a su niña, a su niño, a que sea tocada por el Señor Jesús. Y el niño que es tocado es marcado por Él. La Biblia dice que instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ello. Eso no quiere decir que ya se van a hacer pastores cuando crezcan. A lo mejor se van a portar mal, pero la palabra y el toque que recibieron en este lugar no los va a dejar pecar a gusto. Y un día regresarán diciendo, oh, hemos tenido testimonios de cristianos que llegan aquí viejos, ya grandes, todos maltratados como carros que fueron manejados con poco aceite y en terracería, bien golpeados, y los recibimos aquí, reciben a Cristo. Luego los vemos allá en la reunión de salvos y le hacemos una entrevista y nos dicen, no, mi mamá me traía cuando estaba chiquito. Y luego, no, pero dejé de venir y ahora pues vine todo traqueteado, pero ya estoy aquí nuevamente porque yo corrí aquí en la iglesia. Pues qué bueno que viniste, pero ahí vemos que como el niño que es marcado, cuando sea viejo, tiene que venir nuevamente al lugar donde fue marcado. Así que traiga a su niño a la iglesia, amado hermano. Hermanos que se quedaron allá con el niño entre las sábanas, oramos por ustedes para que lo traigan el próximo domingo. Es más, no solamente a la iglesia, también a las muchas otras actividades que los niños llevan a cabo. Ese fútbol famoso, a la clase de karate, eso sabe que es tiempo de calidad que le estamos dando a nuestros muchachos. Es mejor que nos digan, papá, llévame a la iglesia. Y no, papá, el viernes a las 11 de la noche, papá, dame un ray al antro. Alabado sea Dios. El Señor Jesús tocó a los pequeños porque el toque trae bendición. Cuando Él me toca, la importancia de expresar ese agradecimiento a Dios por tocar nuestra vida, pero también para exponer a nuestros niños que estén en su presencia. Ese toque los va a bendecir. Y fíjate, termino, ya casi voy terminando con esto, ya casi voy media hora, ¿verdad? A quien Jesús toca es animado también. ¿Te has desanimado en algún momento? ¿Te has sentido triste, abatido? No sabes qué hacer. ¿Sabes una cosa? No eres el único. A algunos de nosotros nos ha pasado y no somos los únicos. ¿Sabes qué? Tampoco no es algo que tiene que considerarse como un pecado, sino debemos de entender que estas circunstancias del ser humano pueden ser atravesadas con el toque poderoso de Jesucristo. Cuando el Señor nos toca, es más, Juan, usted tiene que ver la escritura, la palabra de Dios con respecto a un hombre llamado Juan, el apóstol del amor le llamaron, el que se recargaba en el pecho de Jesús, el que estaba cercano a él. Dice la escritura que fue exiliado por testificar de Cristo, por hablar de la resurrección de Jesús, y fue llevado y puesto preso en una isla llamada la isla de ahí mero. Y ahí estaba Juan, y él escribe su testimonio y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. Me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Fíjate que a pesar de las circunstancias que está viviendo Juan, él dice: hoy es el día del Señor, hoy voy a adorarle, voy a exaltarle, voy a honrar a aquel quien me ama tanto, voy a honrar a aquel que es amor en mi vida,
Por eso me llaman el apóstol del amor, porque yo he hablado del amor. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es amor. Ese Dios de amor necesita ser honrado, porque este día es el día del Señor. Y dice: yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como de un toque de trompeta, que decía lo siguiente: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y cuando, fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Cuando me di vuelta, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Pero él, el Señor, el que está en medio de esos candelabros de oro, el que tiene esa cinta atravesada, el fiel y verdadero, el gran yo soy, el que está ahí presente, dice: pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, o sea, me tocó. Y cuando me toca y me dice: no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y soy el último. Yo conozco el principio y conozco el final. Hoy estás en medio de la película, pero yo la escribí y sé que esa película va a terminar bien. Así que el Señor toca a Juan y le dice: no tengas miedo. El toque del Señor te quitará todos los miedos. No tengas miedo. Hermanos, el miedo es uno de las armas que el enemigo más utiliza para echarnos a perder la vida. Los efectos del temor. El temor detiene, el miedo detiene, paraliza, enferma, mata. Hay quienes murieron no porque los mató la enfermedad, sino los mató el miedo que tuvieron a esa enfermedad. Ese diagnóstico que leíste, lo leíste y dije: usted está propenso a tener tal o cual enfermedad y probablemente pocos años de vida. Y usted lo lee y dice: wow, esto me abruma. Pero ¿sabes qué? Voy a poner sobre esto la palabra de Dios. Voy a adorar en medio de esta situación. Es el día del Señor y le voy a adorar. Y cuando tú empiezas a adorarle, la mano del que tiene la cinta atravesada, que dice: yo soy el sanador, yo soy el proveedor, yo soy el que te sustento. Él viene y te toca en el hombro y te dice: mujer, varón, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero, el último. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que estoy contigo. Y cuando eso sucede, pase lo que pase, diga lo que diga el papel, yo sé en quién he creído y no moriré, sino que viviré y creeré y glorificaré al Señor y testificaré de las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Pero esto sucede cuando Él me toca. Oh Señor, tócame. Cuando el Señor Jesús te toca, eres libre de temor, libre de todos temores, todos los pavores de la noche. Cuando Él está contigo, Él te dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Se acercó a los apóstoles el Señor Jesús y les dijo, los tocó, fíjate, dice Mateo capítulo 17 versículo 7. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Esto sucedió en aquel momento de la transfiguración, donde ellos vieron ese fenómeno que ellos desconocían.
y su naturaleza humana se llenó de pavor. Dice que se inclinaron, cayeron con el rostro a tierra temblando. Pero el Señor Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. El Señor hoy te dice: hey, levántate, no tengas miedo. Porque el miedo te postra, el miedo te hace rendirte, el miedo te hace claudicar, el miedo te hace perder todo. Pero hoy el Señor te dice: hey, levántate, levántate, lávate la cara, vístete, peínate, échate un baño, sal feliz, porque yo estoy contigo. Hoy quiero tocarte y quiero decirte: no tengas miedo. Aleluya. Yo soy el que vive, dice el versículo, sigue diciendo Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién nos toca? ¿Quién nos da la garantía? Es Jesús, el Hijo de Dios, el vencedor, que nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. Cuando Él me toca, mi vida cambia, mi vida se fortalece. Cuando Él me toca, todo puede ser cambiado totalmente. Pero cuando yo le toco, también las cosas pueden cambiar. Cuando Él te toca, es algo importante, interesante y muy de mucha bendición. Pero cuando tú vas con hambre, con deseo de Él, ¿sabes qué? Tu hambre es saciada, tu necesidad es suplida. Y con esto ahora sí termino, porque cuando yo le toco, las cosas cambian. Todos conocemos la historia de esta mujer que tenía, dice la Escritura, 12 años de padecer una enfermedad, una situación adversa en su cuerpo físico. Y fíjate, cuando esta mujer, dice, oyó acerca de Cristo, escuchó acerca de Él, dice la Escritura que esta mujer decidió encaminarse y hacer algo. Su idea era tocar a Cristo. Encontramos en la Biblia muchos versículos donde era tocada la túnica del Señor y causaba un milagro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 3:10 dice que ese día sanó tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarle. En Marcos 6:56 dice que por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y aquí está el caso de una mujer. Dice que una mujer desde hacía, Marcos 5:25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Fíjate cómo ella dice que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Ha habido casos así, y quizá algunos de ustedes así estuvo en un momento, pero llegaste al encuentro con Jesús y todo cambió. Esta mujer dice que ha gastado todo, ha sufrido, no ha cambiado nada su situación, al contrario, va empeorando. Ella había oído de el que tiene la banda atravesada en su pecho. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Ella es la que tiene la iniciativa, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, como con mucha sabiduría, le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Amén. Él le dijo a los discípulos: alguien me ha tocado. Alguien le dijo: Señor, ¿cuántos te han tocado? Donde quiera que andas te tocan. Pero él dijo: alguien me ha tocado, pero ha jalado, ha tomado algo de mí. Virtud ha jalado de mí, ha tomado de mí.
alguien me ha tocado. Y la escritura dice que la mujer temerosa y le dijo: Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Mi mal ningún doctor pudo curar, pero tu fama vino a mí y hoy vengo a ti. Y aquí estoy, Señor, sanada. Perdóname. Ella tocó el borde del manto de Jesús. Hoy traigo como ejemplo solamente, este es un talit. Y este es un manto de oración que utilizan los judíos. Los judíos, nosotros somos mexicanos. Y cuando aquella mujer tocó el borde, lo que tocó fueron estos flecos, mis amados hermanos. Este talit tiene cuatro, en las cuatro esquinas tiene estos flecos, que fueron los que tocó aquella mujer. Y yendo rápidamente a lo que figura todo esto, estoy viendo y estudiando al respecto y me doy cuenta que lo que tocó aquella mujer fueron estos nudos, estos flecos, cuatro de estos flecos, algunos de estos cuatro flecos. Y lo importante de todo esto, mis hermanos, no es el presente objeto, sino el simbolismo que hay detrás de todo ello. Estos cuatro amarres que tiene aquí representan 613 leyes o mandatos de la Torah. 613 formas de vida, 613 mandamientos, vamos a decirlo así, reglas establecidas, 613. Amén. ¿Tiene tiempo? Voy a mencionar cada una de ellas para que la vaya apuntando. Son 613 reglas para el pueblo de Israel. Y cuando ella tocó el manto, tocó estos flecos, estaba tocando también lo que era la ley. Y la Biblia me dice que nosotros somos salvos por gracia, no es por las obras de la ley. Somos salvos por gracia, y no quiero que caigamos en eso de que debemos de tocarlo o que debemos de cumplir las 613 reglas. No, sino lo que quiero que veamos, que cuando ella tocó lo establecido en la Torah, en la ley. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto, Cristo Jesús cumplió toda la ley y nos deja un nuevo pacto, y podemos tocar a Jesús como aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús. Podemos tocar a Jesús no por la ley, sino por el nuevo pacto, la palabra de Dios viva y eficaz, espada de dos filos. Cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando la memorizamos, ¿sabes lo que está pasando? Estás extendiendo tu mano y tocando a Jesús. Es a través de su palabra. Son muchos preceptos. La Biblia dice, el salmista dijo: oh Señor, cuánto amo tu ley. Esta es la ley nuestra. Estos son los rudimentos de la palabra de Dios. Cuando nosotros tocamos a Jesús, lo podemos hacer con más libertad cuando lo hacemos a través de su santa palabra. Quiero solamente decirle lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Toca a Cristo a través de la palabra. Lee la palabra. La palabra de Dios me dice en Gálatas 3:24 que acerca de la ley, esa ley la cual le menciono de 613 fue nuestra tutora, dijo el apóstol en Gálatas 3:24. La ley, dice, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declaró justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora dice la escritura, versículo 25, que ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, porque tenemos la palabra de Dios y podemos tocar a Cristo a través de este nuevo pacto. Pero ¿sabe qué? Debemos buscar conocer su palabra. ¿Quieres tocar a Jesús? Lea la Biblia. Lea la Biblia, escuche la palabra, extienda su mano. Fíjate, entonces, ¿qué podemos decir?
Sus mandamientos ya no los necesitamos ver. Hay mandamientos dentro de esos más de 600 reglas. Hay cosas las cuales nosotros cumplimos sin saberlo y que son códigos de conducta interesantes. Y Romanos capítulo 7, 12 dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos, son códigos de conducta. Entonces, versículo 31 de Romanos 3, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que el Señor ha escrito la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso la palabra de Dios tiene que estar presente con nosotros. Toquemos a Jesús a través de su palabra. Sus mandamientos son buenos. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus mandamientos, con guardar sus palabras. Nos libran de pecar contra Dios cuando guardamos esta palabra. En mi corazón, dice el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón, dice el Salmo. También cuando yo guardo sus mandamientos, cuando toco sus mandamientos, cuando los memorizo, los leo, los hago parte de mi vida, me dan felicidad y alegría. ¿Cuántos tienen alegría? Levanten la mano aquel que no tenga alegría, para que en esta noche, aleluya. Dice la Biblia, fíjate, Salmo 119, 35. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Salmo 19, 8 dice que los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Cuántos tienen alegría cuando ven los mandatos del Señor? Nos tienen que despertar alegría. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Pero también la Biblia dice que recibiremos bendición cuando ponemos en práctica sus mandatos. Esta Biblia debe ser la máxima autoridad del cristiano. Esta Biblia, lo que la palabra de Dios dice, los mandamientos ahí establecidos deben ser nuestra constitución diaria. Se dice que es el libro a mayor número de lenguas traducido. Se dice que por lo menos en cada hogar hay una Biblia, al menos en México. Se dice también que es el bestseller a nivel mundial, el libro más vendido. Pero también se dice, desafortunadamente, que es el libro menos leído. Porque sabes que el diablo lo que ha tratado es que este libro sea visto como un libro de religiosidad, un libro de no hagas, de no digas. Pero en realidad aquí tenemos preceptos y mandatos, pero también sobre ellos están las bendiciones que se obtienen cuando nosotros los cumplimos, cuando nosotros tocamos a Jesús, a Dios, a través de sus mandamientos. Nuestra vida es bendecida. Cambia tu manera de pensar con respecto a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, el Señor le dijo a su pueblo. Cuando tú la guardas todos los días, sabes que te va a ir bien. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de ti el libro de esta ley, o no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando hacemos eso, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La vida puede ser sencilla, exitosa y de manera tranquila vivir la vida a todo dar, pero muchas veces se va de fracaso en fracaso. ¿Sabe cuál es la razón? Porque no han puesto el mensaje de Dios en sus corazones, porque no han creído que hay que cumplir con los mandatos. El Señor le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en él, que no sea parte de tu boca. Y cuando tú haces eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Entonces, ¿por qué me va tan mal? Hay que hacer un análisis. Y a lo mejor no estoy observando los mandamientos de Dios en su palabra. No estoy tocando a Jesús por su palabra. Dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No importa que éramos tan brutos. Bueno, estoy testificando, pero éramos bien animales irracionales casi. Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo, empezamos a leer la palabra, a escuchar, a ponerla en práctica. ¿Sabe qué? Aquel hombre que no sabía nada, que nació entre el monte allá en Angostura, que nació allá en San Carlos entre la sierra y no sabía absolutamente nada, pero cuando le llegó el evangelio vino sabiduría, entendimiento y creció y fue bendecido. ¿Sabe por qué? Porque tocó a Jesús a través de la palabra. Aleluya. La Biblia me dice que las Escrituras también me dan vida eterna. Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras, o estudien las Escrituras. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra te presenta a un Cristo de amor y de misericordia. A través de esta palabra tú puedes conocer a ese Jesús que no desechó al leproso, a ese Jesús que no le dijo: no, atrás, estamos en pandemia, no podemos tener contacto físico. No, Él fue misericordioso y extendió su mano y le dijo: sí, quiero tocarte, sé limpio. Este libro te presenta a ese Jesús que venció la muerte, murió, pero al tercer día resucitó. Pero este libro también te presenta dos opciones de vida: la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Y también me presenta el resultado de vivir con Cristo y de vivir sin Cristo. La Biblia dice que si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy salvo y tengo vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que aquellos que desechan esta oportunidad, hay una muerte eterna, un sufrimiento eterno en el infierno, en el castigo eterno. Hay dos opciones que me presenta este libro. Es más, este libro dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí mismo te pone te propone algo: escoge la vida para que vivas. Hoy el Señor te dice: ¿quieres tocarme? ¿Quieres que yo te toque? Tócame a través de tu obediencia a mi mandato, a mi palabra. Y esto cambiará totalmente tu vida. Si hoy tú estás en este lugar, bajo esta bendición que el Señor nos manda desde el cielo, el Señor quiere que tu vida también sea bendecida a través del perdón y del conocimiento del amor de Dios, el cual está para ti desde hace mucho. En la cruz del Calvario tus pecados fueron clavados, pero hoy vives con la condenación de esos pecados porque no te has acercado al Cristo que murió en esa cruz. Y hoy te presento a Cristo como el único y suficiente Salvador. El único que puede cambiar tu vida es Jesús. Y para ello tú necesitas entregarle tu corazón y acercarte a Jesús, así como se acercó ese leproso. A lo mejor tú dices: yo no merezco estar en esta reunión, yo no merezco el amor de Dios, Dios no me va a perdonar. Hoy quiero decirte: el leproso estaba condenado al exilio, el leproso estaba apartado, pero cuando se acercó a Jesús, Jesús no lo rechazó. Él le tocó, lo recibió y le dio su milagro.